Estamos comenzando el estudio de las 10 de la mañana que tiene que ver con la Biblia. Así que si usted es una de las personas que ha querido leer la Biblia y ha querido entender la Biblia, este pequeño estudio de no sé cuántas horas se nos irán a ir, vamos en el número 7, pues ojalá que también sea de mucha bendición para usted y usted también pueda compartirlo. Yo le agradezco a las personas que me han escrito diciéndome que les ha servido mucho, que lo están compartiendo. De hecho hay otras personas que están también desde otras partes añadiéndose al estudio, y bueno, a mí me da mucho gozo, me da mucha alegría el saber que está siendo de mucha bendición, no solamente para mi familia y para los miembros de nuestra iglesia, de la comunidad aquí en Bucaramanga, y de los hermanos que se conectaban con nosotros a través de la internet, que para ellos no es raro escucharme a través de internet, pero para otras personas que no me conocían. Mi nombre es Danilo Osorio y estoy pastoreando la iglesia del Señor Jesús aquí en Florida Blanca de Santander. Nosotros hemos venido adelantando después de la orden de confinamiento por el Estado para quedarnos en casa. Entonces me pareció a mí también hacer estos estudios, y que es muy bueno porque de pronto no van a alcanzar a verlos todos y a desarrollarlos todos en el mismo momento. ¿Me permites un trapito? Pero que con el pasar del tiempo, cuando ya vuelva de pronto toda la normalidad, usted pueda consultarlos, usted pueda verlos, mirar las citas bíblicas, a muchas personas que son predicadores, que les sirva también de mucha bendición para aprender a mejorar su predicación, y a los hermanos pues también crecer espiritualmente. Entonces, no soy de las personas envidiosas que tienen atados a los miembros de la iglesia, que tienen que verme solamente a mí y lo estoy fiscalizando. Ahorita una hermana escribió que no podía estar. Yo le agradezco que me diga que no va a estar. Yo sé que ella lo va a ver más tarde, pero no se preocupen, yo sé que más tarde los van a ver. Más bien escríbanme si les ha parecido, si lo están entendiendo, si tienen alguna pregunta, y si tienen la pregunta que ver con el tema que estamos viendo, yo la responderé inmediatamente. Si no tiene que ver con el tema, me la escriben y luego les podré hablar. Esto para no llegar al objetivo de la clase. Entonces, espero que sea de gran provecho. Nuestro objetivo es conocer la Biblia y entender un poco cómo está escrita, cómo está ordenada. Y esto lo puedo decir, es como a través de, en una casa hay una sola puerta. La Biblia sí muestra que hay una sola puerta para entrar a Él. ¿Cuál es? Encontrar a Jesús. Esa es la puerta principal. Pero para encontrar a Jesús sí podemos ya después encontrar varias puertas por las cuales podemos consultar la palabra, y esos son los temas que hemos visto constantemente. ¿Por qué voy a hablar hoy de la fe? Ayer les dije que viéramos espiritualmente la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es espiritual, es inspirada por Dios, y después de que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Yo dependo completa y absolutamente de su gracia y del poder del Espíritu para que Él pueda guiarme, y todo lo que Él me da, todo lo que me ha enseñado, yo también lo pueda transmitir. Como Pablo decía, porque yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. El Señor Jesucristo también dijo, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que he oído también les estoy diciendo. Yo, a través de mi oración, a través del estudio bíblico, también después de que he leído la Biblia también con diligencia y he estudiado y he orado, he también concluido algunas cosas, y este es el estudio a que yo les estoy refiriendo. Como les digo, yo no estoy diciendo que tiene que estar conmigo. Los hermanos que están en la iglesia tienen libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La persona puede mirar otras predicaciones, puede mirar otros estudios, si crece en su vida de fe, está bien. Yo imagino que de pronto habrá quienes dicen, usted no puede ver eso, usted no puede ver eso, y estarán controlando que no vean a otro, porque este es un momento en que se va a amontonar muchas personas que quieren enseñar y quieren educar, y usted debe tener un discernimiento espiritual para saber qué escucha, para que de pronto la corriente de este mundo no lo arrastre y no caiga usted en una religión, una secta. Entonces le aconsejo que aprenda a leer la Biblia. Las personas que son entrenadas en los bancos para detectar los billetes falsos, no les dan un billete falso, un paquete de billetes falsos para que los disciernan y luego le meten uno verdadero. No, todo lo contrario. Le dan muchos billetes buenos, y cuando sale uno falso lo pueden detectar, porque si una persona se acostumbra a tocar solamente falsos, entonces nosotros, cuando recibimos el Espíritu de verdad y consultamos la Biblia, cuando viene una palabra que no es sana,
Entonces el apóstol Pablo dijo, examínenlo todo y retengan lo bueno. Entonces uno retiene lo bueno, examina, y lo malo lo desecha. Entonces este estudio es muy bueno para las personas que no conocen la Biblia y que no se quieren dejar engañar, que quieren aprender algo. Y uno de los temas que es muy importante es la fe. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo dice que yo tengo fe, y ese es un tema que es demasiado martillado. La fe verdaderamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué es tener fe? Fe es tener el testimonio de Dios. Fe es tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe, sin oír la palabra de Dios no hay fe. Así lo dice Romanos, capítulo 10, versículo 27. Romanos, si quiere, yo no voy a, al final vamos a escribir todas las citas bíblicas, ¿sí? Para yo no tener que hacerla. Al final Juanita ayer también las escribió. Ella va a tomar nota de todas las citas bíblicas y se las vamos a dejar luego en el tablero. Tomo una foto y la envío al grupo de WhatsApp. De pronto lo voy a colocar también en el YouTube, y ustedes pues lo van a ver más adelante al terminar la clase. Lo voy a colocar en el fanpage más bien de la iglesia. Romanos capítulo 10, versículo 27 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe sale de la Biblia, y la fe es la palabra que Dios nos da, de la cual está dando testimonio. Es decir, que la fe es igual al testimonio de Dios. ¿Sí? La fe es el testimonio de Dios, es lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia fue escrita para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere manifestarle a la humanidad a su Hijo, que es el ser igual a Dios, que es el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, pero nosotros no podríamos distinguirlo y verlo si antes que viniera Él no hubiera dado testimonio a más personas acerca de la palabra de Dios, de la revelación de su Hijo y de la manifestación de la gloria del Hijo de Dios, de su gloria. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque leyendo la Biblia uno aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a escuchar el testimonio que Dios da. ¿Qué quiere decir esto? Que el Antiguo Testamento, la ley y la historia de Israel y los profetas estaban hablando, la ley estaba hablando juntamente con los profetas y juntamente con la historia de Israel, estaba dándonos testimonio que iba a venir una persona que iba a ser el Salvador, que Dios le había prometido desde Génesis capítulo 3. En Génesis, en el capítulo 3, que ya lo hemos dicho, cuando el hombre fue engañado y Dios le dijo que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, quiere decir que el hombre recibió el testimonio de Dios. Lo primero es que le dijo: podrás comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Esa es la palabra de Dios. Ese es un mandamiento que recibe Adán, y si el hombre permanece en la palabra no muere. Pero como el hombre desobedeció, entonces se alejó. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios tiene un plan ahorita, después que sabe que el Hijo va a venir a tomar su reino. Él quiere, mientras que Él viene, dar un testimonio que cuando Él se manifieste nosotros lo podríamos reconocer para recuperar la vida. Por eso en Juan 17, Juan 17, 1, el Señor está orando. A mí Juan 17 es la síntesis de la verdad. Entonces voy mucho a consultar este capítulo y lo exhorto bastante, casi en todas mis enseñanzas. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, que Dios es el que glorifica al Hijo, quiere decir el que lo enaltece, el que lo revela y el que muestra la gloria de su Hijo, que es el ser igual a Dios. Entonces está diciendo: glorifica a tu Hijo también como yo te glorificaba a ti. Es decir, como Jesús nos hizo ver a Dios, nos hizo conocer a Dios, entonces ahorita nos hizo conocer a Dios porque Dios nos hizo conocer al Hijo. Es decir, si Dios no nos da a conocer el Hijo no nos podría dar a conocer a su Dios, o sea, a su Padre, a nuestro Dios.
Entonces dice que glorifícame tú, ¿sí? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, porque tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, toda esta es una síntesis que el Señor está haciendo, diciendo que Él es el ser igual a Dios, y que Él ha manifestado el nombre de Dios, que es de Jesús, y que el testimonio que Dios dio acerca de Él fue para glorificarlo. Todo lo que Él hizo fue para glorificarlo. Todo eso se convierte en fe de Dios. Cuando en Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se inquiete, ¿sí? Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Él mismo está diciendo que son exactamente igual. No tenga miedo. Si a usted dice que Jesús es Dios, no tenga temor en decir que Jesús es Dios. Porque en Juan 12, 49 y 50 dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por eso la sesión de ayer era que viéramos la Biblia espiritualmente. Si nosotros la vemos espiritualmente, podemos ver la gloria de Dios, es decir, cómo Dios glorificó a su Hijo y cómo el Hijo está glorificando o dando a conocer al Padre que nadie conocía. Y esto cuando vino el Espíritu Santo sobre Él. Entonces, hasta cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, Él dijo que también el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, y que el día que nosotros fuéramos, que el día cuando fuera glorificado, entonces Él también nos daría el Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo en nosotros sería como una fuente que salte para vida eterna. Juan capítulo 7, versículo 35, Él ya estaba diciendo con tiempo. 37, perdón. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó los ojos, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, cuando Jesucristo es resucitado y es sentado a la diestra de Dios, que es el plan de Dios como primario, que Él tome su reino, y Él está en Juan 17 diciendo que ahora devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, es decir, que lo eleve a la misma condición de Dios para que nosotros podamos creer que Él es Dios. Pero también dijo que el Espíritu Santo nos iba a ser dado a los que creyésemos en Él según estaba escrito. Entonces, la escritura del Antiguo Testamento es la historia de la fe de los que esperaban la promesa de Dios. Si usted va a leer la Biblia con esta lente, digamos, con este objetivo, mirándolo de esta forma, usted va a entender más claramente qué es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin tener un testimonio que Dios diga que Él es mi Hijo. Por eso cuando le preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando unos decían que Él es el Elías, que Él es este, que el otro. Entonces, pues él estaba esperando y le preguntó: bueno, ¿y usted? Eso dicen ellos. Pero ¿qué dicen ustedes, los discípulos, los que me han conocido, los que han andado conmigo? Pedro, siempre que metía la cucharada, dijo algo que lo conmovió al Señor. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se admiró ante esa revelación y le dijo: uy, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces quiere decir que hasta que el Padre no nos revele las cosas, nosotros no vamos a poder entender. Mateo capítulo 12, creo que vamos a ver un momentito, si es 12, 11, 12, perdón, que estoy aquí enredado. Ya les digo, yo no tengo una memoria para meterme todo en la cabeza como si fuera yo un duro, pero no, sencillamente yo he leído la Biblia y sé que por aquí está, donde Él está diciendo es que estoy en Marcos, con razón, Mateo capítulo 11,
versículo 25. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, que nosotros no podemos conocer a Dios si el Hijo no nos revela al Padre. Y entonces el Señor alabó al Padre, le dijo: Te alabo, Padre, te alabo porque no le diste esta revelación a los inteligentes, a los sabios, ¿no?, de este mundo, sino se lo revelaste a los niños. Es decir, a los que tienen el corazón puro, a los que se puede escribir la palabra y no tiene nada escrito, no tiene doctrina. Por eso este tipo de palabra solamente lo pueden recibir los que rompen el odre, porque poner toda esta información sobre una persona que ya tenga doctrinas, los odres se van a romper y se va a derramar el vino. Entonces él dijo que el odre nuevo, el vino nuevo en odres nuevos, pero el odre viejo con una doctrina verdadera no cabe, o sea, no cabe toda esta información. Créanme que a mí me tocó orar mucho para poder que todo esto verdaderamente entrara en mi espíritu, pero tener que deshacerme de toda doctrina y de todo conocimiento de este mundo para tener un corazón en que yo le dijera: Señor, enséñame, voy a considerarme como un niño que no he aprendido nada, que no sé nada, voy a comenzar de cero. Y comencé de cero, y el Señor me dio este gran privilegio y este honor de poder conocer también algo de su voluntad. Entonces ya le digo, yo no tengo preparado como las citas bíblicas, sino que estoy dando lo que el Espíritu Santo me ha dado después de haber orado. Entonces también he concluido que la fe no es la fe que la gente ha dicho, que yo tengo fe y tenga fe en Dios. Entonces en este momento y en este tiempo de angustia la gente está diciendo: tenga fe. Entonces yo le diría: ¿pero fe en qué? ¿Fe en qué? ¿Cuál es la fe que usted tiene? Tendríamos que volver nuevamente a Romanos capítulo 10. A Romanos capítulo 10, que de hecho esta fue una de las cosas que yo hice durante mucho tiempo. Yo iba a un sitio, la iglesia donde yo me congregaba, y nos íbamos con mi esposa y mis hijas a predicarle a la gente, ¿no?, a la calle. Entonces decíamos que haga una oración conmigo, les dábamos un juguito y le decíamos: tome este juguito y repita conmigo: yo creo en mi Señor, yo me arrepiento de mis pecados, y yo creo que tú eres el Hijo de Dios y mi Salvador, y entonces yo creo que tú eres, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y nosotros, queriendo que la gente se salvara, le hacíamos repetir esto: yo creo que tú eres el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y ya, gracias, se puede ir. Entonces, ¿a cuántos le predicó? ¿Y cuántos nacieron de nuevo? No, entonces 10 personas recibieron, porque todos ellos confesaron que Jesús es el Señor y creyeron en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Pero ellos repetían, los loros repiten. Entonces no se trata de repetir, sino exactamente de lo que dice después de eso. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué era lo que le pasaba a Pablo? Que los romanos, como estaban siendo gobernados por otro rey, entonces ellos les daba miedo decir que Jesucristo era el Señor, porque ya todo el mundo decía que el Señor era el rey. Y como tenían miedo de decir que Jesucristo es el Señor, entonces obviamente pues él les dijo: mire, usted tiene que confesar con su boca lo que usted cree en su corazón. Si usted no le dice a la gente, si no le predica el evangelio, lo que usted cree con lo que usted cree en su corazón, no lo dice con su boca, ¿cómo va a poder la gente salvarse? Usted tiene que ir a predicar el evangelio. ¿Y hablar de quién? Dice, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Que creyere en quién? ¿No? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Pues todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es el que invoque el nombre del Señor, ¿sí? O sea que en el momento de la muerte uno tiene que decir, o sea, confesar: Jesús, yo creo que pero al final le va a decir: ay, Virgen María, ay, Virgen Santísima, ay, Buda, ay, mami. Entonces, si no confiesa el nombre del Señor, si no se habla, si a la gente no se le habla de Jesús, que Él murió, pero que Dios fue que lo resucitó para salvación, mínimo para salvación, mínimo para que sea salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, como con una oración solamente de venga, haga una oración de fe, y con eso, pero si no han creído en Él, si no se les ha hablado de Jesús, entonces ¿cómo van a ser salvos? Si no se les enseña quién es Él, como estaba escrito, no pueden recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a ser dado a los que creen según estaba escrito.
Entonces, ¿y cómo invocarán? Dice, ¿y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Primero tienen que oír hablar de Jesús. Primero tienen que oír el testimonio que Dios dio. Primero tienen que saber que Él vino según las Escrituras. ¿Sí? Cuando hacemos este tipo de estudios, como estoy haciendo por la tarde, a las 4 de la tarde, estoy recorriendo casi que toda la Biblia lentamente para mirar que el pecado es no creer en Jesús. No solamente decir creer como una creencia. No, hermanos. Dice, ¿y cómo creerán en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es que con solamente decir, repita conmigo una oración como simuladamente, entonces voy a llevar a la gente al cielo y de pronto la gente me dice, ay, ¿yo por qué estoy acá? No, es que usted hizo una oración una vez allá de salvación y se salvó. Yo no creo. Hermano, perdóneme, discúlpeme, y no quiero herir el corazón y el sentimiento de nadie. Pero nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Entonces dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Una vez un pastor me dijo, ay, es que él es feo, y usted también es feo. Yo soy lindo, decía el pastor, ay, yo soy lindo. Ay, sí, yo no soy lindo, yo soy feo, pero yo tengo una cosa linda. Y me dijo, ay, ¿qué? Le dije, pues mis pies. ¿En verdad tiene los pies lindos? Le dije, claro, así dice la Biblia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. A mí, es que mi llegada a los hogares de muchas personas ha sido hermosa. A mí me recuerda mucha gente. Llevo más de 20 años predicando y por las ciudades donde he pasado y más de una persona conoce que yo me he sentado y predicado el Evangelio. Y yo sé que mi vida para muchas personas, de pronto el haberse encontrado conmigo y que yo les haya predicado ha sido un momento muy bello. Y recuerdan el día que los conocí, el día que les prediqué, y dicen, uy, gracias a Dios que vino Danilo y me predicó. ¿Eso quiere decir que mis pies son hermosos? No, yo tengo unos pies también feos, pero la Biblia dice que hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, o sea, de la persona que camina y camina y camina. Nosotros tenemos un himno en la iglesia que dice, seguiré el camino del Señor, el camino de Dios, por donde su sangre derramó, seguiré tus pasos, Señor, ¿sí? Por montañas yo caminaré y los mares hasta el fin, por aquellos que sufriendo están, doy mi vida por ti, Señor. Nosotros hemos ofrendado nuestra vida, nuestro tiempo, para que nuestros pies no se apresuren para derramar sangre ni para hacer negocios con la iglesia, sino que nuestros pasos día a día es para que conozcan a Jesús. Esto que estamos haciendo es sencillamente, mira, aprenda a leer la Biblia y entienda que es Jesús. Que la Biblia, usted se puede hablar con Él porque usted está hablando es de Jesús. La puerta es fácil, digamos, pero para muchos es muy angosta. Jesús dijo, mire, o sea, un poco los que se salvan, traten de entrar por la puerta angosta, que no todo el mundo haya. La entrada de la Biblia es encontrar a Jesús. Y encontramos a Jesús es porque el Antiguo Testamento es el testimonio de Dios que Jesús iba a venir. Los profetas hablaban de él, Moisés hablaba de él. La historia de Israel está hablando de la venida de un Cristo. La historia de Israel es el testimonio que Dios le dio a Abraham, que de ti saldrá un rey. Y Abraham le dijo, y será rey, y a David le dijo, será un rey que será eterno. Entonces la historia de Israel está impregnada de la presencia de Dios y que está haciendo que esperen que venga el Cristo, esperen que venga el rey. Y como ellos lo rechazaron, no todos, pero la gran mayoría, hasta Pablo dijo que él también quisiera ser diferente por sus hermanos, porque ellos tienen la promulgación, el pacto en Romanos capítulo 11, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos precisamente. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, dice, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice Elías en la escritura? ¿Cómo invoca a Dios el Señor de Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a sus altares han derribado, solo yo he quedado? Y procuran matarme. Así procuran matar a todos los que hablan de Jesús. Y así vamos a ser perseguidos. Porque el Señor dijo que nos perseguirán por causa de su nombre, no por causa de hablar de Dios, sino por causa de hablar de Jesús y decir que Jesús es el Señor. Esa va a ser nuestra persecución, ¿sí? Entonces, ¿dónde es que dice? 13. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a ser salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación con el mundo, ¿qué será también de su admisión sino vida eterna entre los muertos? Entonces él estaba preocupado, él estaba por su gente, por su familia, porque no podían, porque el corazón se ha endurecido,
porque habían recibido la ley y pensaban que por ser descendientes de Abraham encontraban la vida eterna. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 11, ¿sí? Pero habría que leerlo completo, porque es que si uno no lee Hebreos completo, el 11, entonces no entendería el capítulo 12. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Eso se llaman testigos. Pero me voy a colocar acá. Bueno, voy a colocar testigos. ¿Y qué es Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Pues son otros testigos, ¿sí? ¿Y qué son los hechos? Es la historia como la tuvo Israel cuando Moisés recibió la palabra y recibió el testimonio. Entonces les hablaba y los profetas le ayudaban. O sea, había los profetas y había la historia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es los miembros que hemos creído al testimonio de los que lo vieron, que dice Juan capítulo 1, versículo 1, perdón, primera de Juan, discúlpeme, primera de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, si usted quiere tener un gozo y que sea eterno, pues leamos los testimonios de los que lo vieron y lo tocaron. Cuando yo era niño, lo que más quería y anhelaba coger yo era un pajarito. Tener un pajarito en manos para mí era lo más. Cuando algún día por casualidad llegó un pajarito en manos que no podía volar, yo me parecía increíble tenerlo. Yo creo que a Israel le pasó como lo mismo. Que Juan está diciendo, oiga, pero es que nosotros escuchamos la palabra, pero la palabra se hizo carne y estuvo con nosotros y lo vimos y lo tocamos. O sea que Él es una persona real, Dios es real. Si el Hijo de Dios es real, ¿cuál hijo no tiene papá? Pero José no es el papá de Jesús. Dios es el Hijo de Jesús. Perdón, Jesús es el Hijo de Dios y Dios es el Padre de Jesús. O sea que si Jesús es real, pues el Padre es real. Por eso cuando dice que lo tocaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, al que creó los cielos y la tierra, de Génesis capítulo 1, que todo fue creado por medio de Él y para Él, pues tocaron a aquel y estuvo con Él y les habló las palabras de vida. Ese es un gozo que uno debe transmitir, o que debe uno llenarse de este gozo de los apóstoles y de los discípulos que lo vieron y que dan testimonio diciendo, Él es de quien escribió la ley y los profetas. Sí, Él es. Entonces, ¿quién es? Es Él. Juan capítulo 1, vamos a mirar nuevamente Juan capítulo 1. Juan, mire la emoción de ellos, los que lo encontraron. A mí me conmueve tantísimo. Juan capítulo 1 versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Estaban con esa emoción. Encontramos que la ley, que Moisés, porque la ley la escribió Moisés, ¿sí? Y ellos tenían una historia de Moisés, y los profetas, ¿de quién hablaban? De Jesús. Lo que pasa es que se veía como de lejos, ¿sí? Lo hemos hallado. Y resulta que, mira lo que pasó. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él lo admiró. ¿Cómo así que no hay engaño? Claro, porque él estaba esperando. Él sabía que de Nazaret no se prometía que nacería el Cristo, sino que él sabía que era en Belén de Judea. No es que así está escrito por los profetas. Mateo capítulo 2. ¿Sí?
el rey les preguntó. 2 capítulo 3. Convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían que nacería era en Belén, no de Nazaret, pero Nazaret también, porque también se tenía que cumplir otra promesa que se llamaría Nazareno, porque Nazareno era un sitio despreciable, como decir los sitios más bajos, los sitios más pobres. De hecho, el oficio de carpintero no era un oficio como grandioso. Digamos que dentro de los estátulos de los trabajos en los tiempos del Señor, el carpintero era un puesto, un trabajo bajo, ¿sí? O sea, no era que le diera categoría sino que entonces él era el hijo del carpintero, se le conocía como el hijo del carpintero de Nazaret. Entonces él está diciendo a Natanael: no, dice, ¿acaso puede salir algo bueno? Entonces cuando lo vio dijo: en él no hay engaño. ¿Por qué no hay engaño? Porque él sí estaba esperando, según la promesa, que Jesús debería haber nacido en la tierra, en Belén, porque así está escrito, que sería de la descendencia de David. Por eso muchos también le decían: Jesús, hijo de David, porque estaban esperando que, según la promesa que Dios le había dado a David, que de él saldría un guiador. Y la mujer samaritana decía que cuando venga el Cristo nos declarará todas las cosas. Todos ellos estaban esperando, toda la historia, todo Israel y todo el Antiguo Testamento estaba esperando que naciera el Cristo. Nosotros celebramos en Navidad el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús, el Cristo, y lo ve uno como tan diferente a lo que verdaderamente es la Biblia, que cuando leí la Biblia yo dije: todo eso es carreta. Pero bueno, entonces le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Te vi quiere decir es que vio. Me imagino que Natanael estaba ya diciendo: estos están engañados, de Nazaret no viene nada, pobrecitos. Jesús vio la cara de incredulidad de los que estaban llevando solamente por la emoción, porque decían: ¿de dónde es él? Jesús, ¿de dónde? ¿Jesús de cuál? Es que como allá no había apellidos, no era Danilo Osorio ni Juan Arias, ¿no? Sino que era Jesús, el de Nazaret. Ah, el de Nazaret, el hijo del carpintero. Entonces, claro, de Nazaret, por eso era que era menospreciado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque no nació en una cuna de oro, ni nació como una persona, sino que se hizo humilde, se hizo como hombre, como en la mejor condición, en la más bajita condición, se rebajó hasta lo sumo, se rebajó hasta ser hombre, y estando en la condición de hombre se humilló para hacerse obediente al Padre hasta la muerte. Él no venía a mostrar su gloria, sino que el Padre le manifestaría al mundo que Él es mi Hijo amado. Entonces él lo glorificaría, él le diría: sí, él es el ser igual. Él decía: Dios es mi Padre, y entonces él glorificaba al Padre por medio de su nombre, porque Jesús quiere decir Dios con nosotros. Pero el Padre lo glorificaba diciéndole: sí, tú eres mi hijo, y entonces lo escuchaba. Cuando él resucitó, le dijo María: yo sé que lo que tú pidas al Señor siempre te lo va a dar. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le respondía a todo y que Dios lo glorificaba a él, glorificaba ese nombre que él traía, que quería decir Dios con nosotros. Jesús quiere decir Dios con nosotros, o Dios en medio de nosotros. ¿A qué voy? Que estamos hablando de la fe, y la fe es tener el testimonio de Dios, o sea, lo que Dios habló acerca de Jesús y que Jesús cumplió y que todos están diciendo Él es. Ahora, ¿qué es la llegada del Espíritu Santo? Que cuando Él dijo que cuando ustedes crean en mí, como dice la Escritura, no repitiendo una oración, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué pasó en Hechos en el capítulo 2? En el capítulo 1, el Señor les prometió, ¿sí? Que recuerden que Hechos lo escribió Lucas, que primero escribió todo Lucas y luego dijo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que les había dado, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, oísteis de mí, oísteis de mí. Mira, aquí está. Entonces vamos a mirar que por eso estoy enseñando por la tarde, a las 4 de la tarde, según la promesa del Padre. Juan 16,
bueno, desde Juan capítulo 14 está diciendo, desde el 14, 16 dice, desde el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el capítulo 15, versículo 16, 14, 13, 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que cuando viene el Espíritu Santo, toma lo que se corresponde a Jesús para glorificarlo a Él. Por eso la gente que dice que recibe el Espíritu Santo y comienza a profetizar acerca de si va a comprar el pan del desayuno o no, y si se casa o no se casa, si compró el carro o no compró el carro, si viaja o no viaja, y está esperando que el Espíritu Santo le profetice, pues está equivocado. Porque el Espíritu Santo viene a dar testimonio acerca de Él. Y por eso el estudio que estamos llevando en el capítulo 16 dice, versículo 7 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el estudio bíblico de las 4 de la tarde hasta cuando el Señor nos permita. Me gustaría también predicar, y de juicio por cuanto de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si alcanzamos a terminar el estudio del pecado, continuaré, si el Señor permite, si el Espíritu Santo abre mis labios y me unge para poder hablarles esto. Pero esa es la función del Espíritu Santo, o sea que cuando llega el Espíritu Santo, en el capítulo 2, en el capítulo 1, nuevamente, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 nuevamente, dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Bucaramanga, en Bogotá, en donde quiera que usted esté. Si usted recibe el Espíritu Santo, usted está recibiendo un poder espiritual para hablar las cosas espirituales que el mundo no puede entender, que el mundo no puede recibir, porque ni puede recibir el Espíritu Santo ni puede recibir la palabra de Dios. Para muchos esto es una locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 16. Porque en el Evangelio de Dios se muestra la justicia de Dios por fe y para fe, el justo vivirá por la fe. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él quiso? Que la venida del Espíritu Santo se convierta en el testimonio, también en el testimonio, o que nosotros seamos también testigos, pero por el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí el Espíritu Santo dio testimonio de Jesús, ¿cierto? O sea, el Padre lo glorificó. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, y entonces el Espíritu Santo testificó, dijo, Él es mi Hijo amado, y todas las cosas que hacía era porque el Padre estaba testificando, Él es a quien le prometía a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos los del Antiguo Testamento, y que la ley y los profetas, yo les decía que va a venir, no se preocupen, yo se los voy a enviar, va a venir el Salvador. Entonces le puso por nombre Jesús, porque con ese nombre salvará a su pueblo, porque quiere decir Dios con nosotros. Cuando nosotros creemos ese testimonio, estamos diciendo que Dios es verdad. Pero los que no creen el testimonio están diciendo que Dios es mentiroso. Nosotros, me busca ese versículo bíblico donde dice, ese es Juan. Me parece que es 1 Juan. Sí. Que hemos recibido el testimonio de Dios, ¿sí? Eso. Entonces nosotros estamos recibiendo el testimonio de Dios, y los que no creemos en Jesús estamos haciendo como Dios fuera mentiroso, ¿sí?
Me parece que es primera de Juan capítulo 1, voy a ir buscándolo, creo que es capítulo 1, después... Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el que cree. Sí, creo que sí. Porque es que estaría diciendo como la serpiente, que Dios es mentiroso, que Él no trae la vida, ¿sí? Primera de Juan 5. ¿Primera de Juan 5 qué? 9 y 10. Desde el 6 tocaría leer. Sí. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, no, pero no es ese el que quiero leer. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos, su palabra no está en nosotros, no. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿se acuerda que Juan el Bautista dio el testimonio? Que Jesús dijo, dejen un momentico ahí, Eso lo dijo en Mateo capítulo 11, si no estoy mal, vamos a ver. Mateo capítulo 11. No, Juan capítulo 5, creo. Juan capítulo... Mire, es que el testimonio que Dios da es diferente al que dan los hombres. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibimos el testimonio de Dios, no hay salvación. Por eso cuando el Señor le preguntó a Pedro que quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y Jesús dijo, y Pedro le dijo que tú eres el Cristo, él se maravilló que Dios ya había abierto la puerta para que alguien viera su gloria. Entonces, Juan capítulo 5, versículo 31, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo, no, estoy leyendo Juan 5. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Juan 5, si quiere apúntalo ahí. Voy a volver a leer. Otro es el 32, Juan 5, 32. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros un poco por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio que el Padre me ha enviado. Entonces, el testimonio de Juan es el testimonio de un hombre que Juan no había recibido el Espíritu Santo, sino que había estado influenciado, y él nació para presentar a Jesús. Voy a hacer una clase solamente de Juan el Bautista, para que entendamos bien. Pero el testimonio de los hombres, usted va a muchas iglesias, la gente dice, ay, es que lo mismo es la iglesia católica que la iglesia que la iglesia allí, todos hablan de Jesús, ay, eso es lo mismo, Dios nos ama. Mire, dice, vamos a nuevamente primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Juan 8:18 también dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Sí, pero aquí estamos hablando de Juan el Bautista, que es el testimonio de un hombre, y que nosotros no recibimos los testimonios de los hombres, sino que nosotros tenemos que recibir el testimonio del Espíritu Santo. Estamos hablando ya de la era del Espíritu Santo. Después que el Señor se fue y subió al cielo, el testimonio verdadero son los testigos que tiene el Espíritu Santo, porque se nos fue dado el Espíritu Santo para que seamos testigos de Jesucristo, que Él es
que nosotros creemos a los testimonios de Mateo, Marcos y Juan. Por eso Juan está diciendo que ese testimonio que le estamos dando a ustedes se conmuevan como estamos nosotros conmovidos. Porque todo es la verdad, o sea, toda la Biblia es perfecta, es que la Biblia es perfecta. Si encontramos el eje de la Biblia, que es Jesús, vemos que es el testimonio de Dios. Entonces, si es el testimonio de Dios, tenemos fe de Dios, o sea, estamos teniendo el testimonio de Dios. Volvamos a leer este versículo, por favor, no se les olvide. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Cuando fue bautizado, dijo: Él es mi Hijo. Y si uno no cree que Él es el Hijo de Dios, que es el ser igual a Dios, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho al mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? Es decir, nosotros escuchamos a mucha gente hablar de Jesús, a mucha gente hablar de Dios, porque de Dios habla todo el mundo, y de Jesús hablan bien y mal, pero recibir el testimonio que el Espíritu Santo da acerca de su Hijo, eso es lo que da la fe, porque cuando usted dice Jesús, 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 es porque ya lo está diciendo Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos, ¿sí? El que murió por mí en la cruz, pero que es el ser igual a Dios. Mire, yo les voy a decir cuando yo recibí ese testimonio. Yo me acuerdo hasta por la calle donde iba. Yo iba pasando por una calle al frente de una plaza de mercado, y de un momento a otro algo llenó y traspasó mi corazón y me dijo: Jesús es el Hijo de Dios. Yo lo vi en la dimensión verdaderamente que aquí está diciendo. Ese día yo recibí el testimonio de Dios. Ese día para mí Jesús, Hijo de Dios, es la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora lo veo no religiosamente, sino lo veo con los ojos con que Dios quiere que yo lo vea, que es el ser igual a Dios. Entonces comprendí más la Biblia por el testimonio del Espíritu Santo que me está dando acerca de su Hijo. Entonces, ¿qué son las cartas? Las cartas son, ya no acaso, las cartas son que Pablo estuvo encerrado, Pablo estuvo encarcelado, él recibió el Espíritu Santo, él fue bautizado con agua, él no creía en Jesús, él tenía todo el Antiguo Testamento, él no vio a Jesús personalmente, no fue discípulo de Jesús, pero él pudo entender que todo lo que los profetas y todo lo que habían dicho, sí era. ¿Sí? Leanlo ustedes como tarea, de todas maneras, por favor, para que no me dejen a mí todo el trabajo. Ustedes pongan a trabajar también el Espíritu Santo para ustedes, ¿sí? Pero la conversión de Pablo en Hechos capítulo 8, pues en 8 está persiguiendo la iglesia, y en el 9 es la conversión de él. Pero el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso es que uno no debe hablar mal de la iglesia cristiana, de los hermanos, porque cuando uno persigue a la iglesia está persiguiendo al Señor. Pablo perseguía a la iglesia que creía que Jesús es el Señor y que Jesús es el Cristo que había prometido en el Antiguo Testamento. A Pablo no le cabía tampoco en la cabeza, como a ningún judío, dije yo, judío, no sé, perdonen. Ahorita voy a mirar el video. Pablo, como todos los judíos, no creían que Dios se hiciera hombre. Entonces perseguía a la iglesia que creían que Jesús es el Rey, es el Cristo, porque como había muerto en una cruz como un maldito, entonces no podían creer ese testimonio. Pero el Señor se le apareció y le dijo, después de que él mismo ayudó a que mataran a Esteban, y él mismo ayudó a cuidar también las ropas de los que lo apedreaban, en fin. Entonces él era como cómplice de los que perseguían a Jesús, y el Señor se le apareció y le dijo: pero usted conoce el Antiguo Testamento, usted es fariseo de fariseos, usted es un judío de los que han sido enseñados de todo. Por eso Pablo organizó, y las cartas de Pablo es la interpretación, escucha bien, es la interpretación de nosotros los gentiles para acortarnos todo esto. Por eso la gente que predica desde Pablo se enreda, porque vuelve otra vez a interpretar lo que ya está interpretado. Pablo, como estuvo prisionero, estuvo en la cárcel, escribió cartas. Yo no sé si dejar esto para otra enseñanza. Pablo escribió cartas estando encerrado. Nosotros ahorita estamos encerrados. Y estoy sacando de mi espíritu lo que yo no puedo hacer si fuera cada uno de sus hogares. No alcanzaría. Pero Pablo escribió cartas que luego las leían en otras partes. Entonces Pablo, como estaba prisionero, lo que hizo fue interpretar todo y predicar el Evangelio, y por eso Pablo
vamos a dar solamente un ejemplo de Pablo, ¿sí? En el capítulo 2, perdón, en el capítulo 3, hablándole a los judíos, les dijo, en Romanos capítulo 3, versículo 9, hablando como judío, que él pensaba que los judíos no eran pecadores, le está diciendo a los judíos, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así sean inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, con su boca, si su boca está llena de maldición y de amargura. Todo eso era lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, como ya estaba escrito, eso estaba 19, pero sabemos. Sí, como eso ya estaba escrito, entonces Pablo lo que hizo fue entender, como no estuvo con el Señor, entonces él entendió, y el Señor cuando recibió el Espíritu Santo le permitió entender todo, así como Moisés pudo entender lo que había pasado antes. Pablo también pudo entender lo que había pasado con el Señor, aunque él no estaba. Pablo no fue de los 12, Pablo, él recibió la gracia después, él lo vino a conocer, fue por el Espíritu Santo, así como usted y como yo. Pero él es el que escribe, Primera de Corintios, capítulo 11, deberíamos dejar una clase para este completo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió y tomó. Pero él no estaba ahí en la Santa Cena, él no estuvo ahí en la última cena. Entonces, ¿quién le reveló eso? El Espíritu Santo le ayudó. Y le está diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando, no les extrañe. Yo no fui de los 12, yo no estuve allá en la pomada, pero yo soy uno de los apóstoles, que soy el último, soy como un abortivo, como lo último ya que el Señor, como que después de tanto me permitió que naciera, que Dios tuvo misericordia. Pablo era Saulo, Saulo quería decir el grande. Y Pablo luego quiere decir, él se puso el pequeñino, ¿sí? Porque él menospreció todo lo que tenía antes, todo de lo que él se enorgullecía de ser fariseo y judío, y luego todo lo despreció para recibir el amor de Cristo. Entonces por eso la Biblia está escrita así. Lea por favor de tarea los testimonios que está en Hebreos capítulo 11, para que pueda entender el 12, que fue lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces vamos a terminar nuestra clase de hoy. Esto no lo puede ver solamente una vez, tiene que verlo muchas veces, apenas estamos avanzando. Si usted ve espiritualmente el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, que Él vendría, que los testigos son 4 evangelios que testifican que sí, y que luego el Espíritu Santo nos permite, por las cartas de Pablo y por el testimonio indirecto de ellos, solamente por la Biblia, los ojos de Dios, y esos son evangelios vivos, son palabras vivas que entran y nos testifican por el Espíritu Santo para que nosotros creamos, y luego nosotros también seamos testigos de Jesús por el Espíritu Santo. Espero que hayan entendido esta clase, que sea de mucha gracia y de mucha bendición. Desocupen, sean odres nuevos, seamos odres nuevos, ¿sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios para todos.